Amados, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en un estudio de Vida Orlando. Vamos rápido a nuestra declaración, esperando que ustedes hayan tenido una hermosa semana. Estamos orando los unos por los otros. Oraciones especiales de sanidad, de provisión, de reexaminarnos con el Señor, de volver a quizás enderezar nuestros caminos de una forma u otra, para estar más cerca de la presencia de Dios y buscando más del Señor. Nuestra declaración dice así: oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo, que ensanche mi corazón para amar como tú amas, que abra mis oídos para escuchar tu verdad, que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de Filipenses capítulo 2. En esta vez voy a estar en el verso 1 al 5, porque es parte de nuestro estudio. Y es acerca de examinarnos, examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida. Es importante de vez en cuando hacernos un chequeo. Y comienza con nosotros mismos, comienza en la actitud del corazón. Y podemos justificarnos como seres humanos de que, no, es que me tratan mal o no me entienden o yo necesito este momento porque estoy pasando por una situación difícil. Vamos a la palabra del Señor. Recuerde, esto lo está escribiendo el apóstol que está preso, la está pasando peor que nosotros la hemos pasado. A lo mejor, ¿verdad? Amarrado a un soldado romano, sin libertad, sin trato especial. Pero mire lo que dice el apóstol desde el verso 2 en adelante, perdón, desde el verso 1 en adelante. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, capítulo 2, verso 1, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, unidos en alma y pensamiento. ¿Cómo la iglesia va a estar unida si no da ese paso para buscar y ver cómo está la otra persona? A lo mejor usted dice, pero es que yo soy el que necesito que me vengan a buscar. Pero si no compartes, si no, si no te expresas, si no expresamos lo que estamos sintiendo, no lo vamos a saber, porque no vamos a leer los pensamientos de la gente, no vamos a leer el corazón de las personas. Pero es lo que está diciendo, ¿verdad? Busquen un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Verso 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, con humildad, con humildad. Esa es la palabra de hoy. La humildad en este estudio. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué difícil es esto, amados. Yo les voy a decir, 30 años en el ministerio, y qué difícil ha sido primero practicarlo, porque no podemos estar diciendo, qué difícil es verlo en otros. No. Recuerde que los motivos de este estudio en esta temporada es examinarnos. Qué difícil es para uno. Estaba pensando, ¿verdad? Voy a terminar. Con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Estaba pensando en las familias, en las amistades. Me vino en la mente una situación de pareja de una casa que la mujer, la señora, trabaja, ¿verdad? En un hotel limpiando 20 cuartos. El promedio es entre 12 a 15, un día exhausto, un día pesado. Pero
como en Orlando, pues, es la capital del turismo, con los parques temáticos y todo eso, pues le tocó hacer 20. Llega a la casa explotada, reventada. No sé si a usted esa palabra le cae pesada, pero llega exhausta a la casa para encontrarse con niños, con familiares. Oye, no cocinaste. Mira que esto se quedó la cocina sucia, sin pensar cómo esa persona ha pasado el día. Nadie le pregunta, ¿quieres un refresco? ¿Quieres sentarte 5 minutos? ¿Tienes algo de qué hablar? ¿Cómo pasaste el día hoy? Eso es parte de la humildad. Eso es parte de hacer que la otra persona se sienta superior a uno. Y a lo mejor usted está diciendo, no, pero ella trabajó 8 horas, hizo 20 cuartos, pero yo mezclé cemento, pero yo tuve que bregar con personas así. Pero la Biblia no te está diciendo que tengas consideración de la persona que tienes al frente, que le des más valor que a ti mismo en ese momento. Y qué difícil se hace practicar esto, porque somos rápidos para contestar. No, pero es que yo también la paso difícil. No, pero yo también la estoy pasando mal. Pero es que la Biblia no te está diciendo en ese momento que tú eres el importante. El importante es la otra persona. Cuando nosotros todos maduremos, entonces es recíproco. Y uno atiende a la otra persona y también uno puede ser atendido. Y si no, pues mire, Dios se encarga de uno. Pero ahí donde uno tiene que aprender. En el verso 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Si tú estás mezclando cemento y tu esposa está limpiando los cuartos, si tú llegas a tu casa, pues mira, date un bañito y tómate un refresquito tú. Estás velando por tu cuerpo, por tus intereses, te estás refrescando, pero también vela por el interés de los demás. Estoy usando esto como un ejemplo hipotético, amados, un ejemplo sencillo para que nosotros aprendamos, porque a veces se nos va la guagua, a veces no nos pasan las cosas porque nos creemos muy sabios o pensamos que tenemos años en el reino y tenemos mucho conocimiento bíblico. Y el tema principal de toda la Biblia es que seamos como niños, que tengamos un corazón como niños. Usted no ha visto un niño que después que usted le dice recoge todo el reguero que dejaste y le pide otra cosa, no se queja, va y lo hace. Esa es la actitud de un niño y esa es la actitud que nosotros debemos tener en el corazón, por lo menos la mayoría de los muchachos, ¿verdad? Que uno conoce. La Biblia dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No te está diciendo que tú seas un cero a la izquierda. Eso no es lo que dice la palabra. Sino que de la misma forma que tú te cuidas, cuides a los demás. Del mismo valor que tú te das, se lo das a los demás. Así de sencillo, la iglesia va a crecer. La iglesia va a tomar la posición que Dios quiere que tome en este tiempo, en este mundo. Y puede ser relevante, puede ser punta de lanza, puede ser una iglesia triunfante, una iglesia cambiante. Podemos cambiar el sistema que estamos viviendo para hacerlo sobrenatural y que el reino venga aquí a la tierra, porque para eso vino el Señor. La actitud tuya y la mía, en esta vez me voy a poner yo primero, la actitud mía y la tuya debe ser como la de Cristo Jesús, como la de Cristo Jesús. Entonces uno debe hacerse el examen y la pregunta, ¿qué nos está diciendo Dios con esto? Que no hagamos nada por egoísmo, lo mencionamos varias veces atrás. Que no hagamos nada por vanidad. Que no velemos nuestros propios intereses solamente. Que tomemos la naturaleza de siervo, de esclavo. Y yo lo sigo diciendo, por el hecho de que nosotros vivimos en una democracia acostumbrados a los Estados Unidos, no entendemos lo que significa estar en una monarquía. Por más que usted no lo va a entender.
Ahí es donde tenemos que doblegar el corazón, doblegar y entregar nuestro carácter, porque somos esclavos del Señor. Somos siervos. Tenemos que tomar esa naturaleza, la misma naturaleza que tomó Cristo. No le importó dejar su trono de gloria, su posición, para reconciliarnos con el Padre. Y dice en el verso 5 que mi actitud tiene que ser como la de Cristo Jesús. Y hay veces que vamos a tener actitudes, aún siendo obedientes, que otra gente no va a entender. Porque a lo mejor cuando llega la señora y la bombardean con esos 20, con las 20 cosas que tiene que hacer y está reventada por estar limpiando cuartos, a lo mejor dice algo y ya rápido dice, oh, tienes mala actitud. O el señor mezclando cemento dice algo y oh, ya está. En vez de escuchar, ¿por qué está hablando de esa manera? Cuando escuchamos, estamos considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo no está diciendo, eso es un part-time. Eso es de vez en cuando a ti te dé la gana o cuando tú lo sientas. Eso es en todo momento. Y esa es la madurez que debemos tener. Esa es la actitud que debemos tomar como la actitud de Cristo. No velando solamente por nuestros intereses, sino por los intereses de los demás. Así que, ¿qué buscamos cuando nos examinamos a nosotros? Hablamos acerca de tener una actitud de penitencia, pero esta vez quiero hablar de la humildad. Quiero recalcar el ser humilde. Mucha gente piensa que el ser humilde es que te pasen por encima o tú doblegarte a un nivel de que te afecte a ti. No, no es de esa manera, amados. Lo que está diciendo la Biblia, con humildad, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Así de sencillo. Cuando vamos al diccionario, yo voy a leer del diccionario bíblico para que usted lo reciba, para yo mismo también recibirlo en el corazón. Según el diccionario bíblico, humildad es una actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. Qué sencillo es. Usted no puede conocer el corazón ni de su esposa, ni de su esposo, aunque muchos piensan que sí, ni de su amigo, ni de su hermano, ni de sus familiares. Pero sí podemos conocer nuestro corazón. Y si hacemos un examen de nuestro corazón, sabemos que nosotros somos pecadores y no merecemos el perdón de Dios. Y cuando partimos de ahí, que reconocemos que el pecador más grande soy yo, eso nos da una actitud de siervo y una actitud de humildad, porque no nos merecemos nada. De hecho, el apóstol Pablo dice, yo soy como un abortivo, yo soy el peor de los pecadores. Pablo, amados, que no había más nadie más alto en el Nuevo Testamento después de Cristo que él. Subió al tercer cielo, tuvo una revelación directa del Señor. Nos dejó la bendición de la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo decía, yo soy el más pecador de todos. ¡Qué actitud hermosa! Cuando nosotros reconocemos eso, mira, nos quedamos callados ante los demás, bajamos la cabeza y debiéramos vivir de esa manera. Eso es lo que entonces nos da altura espiritual. Nos humillamos en lo terrenal, en lo integral, en lo carnal, pero nos eleva en lo espiritual. Nos pone en la posición de igual de Cristo. La Biblia lo dice, que seamos iguales que Él en esa manera. Amado, un corazón así, la Biblia dice que no lo rechaza a Dios. No lo rechaza a Dios. Pero ¿qué pensamos? Que nosotros nos merecemos esto, que nadie me puede pisotear, que nadie me puede decir lo que tiene que hacer, o mi esposa decirme a mí, o mi esposo decirme a mí, o el pastor decirme a mí, lo que yo tengo que hacer. Y si Dios le está dando la gana de usarlos,
para hablarte, pero ¿cuáles son las contestaciones que vemos en el mundo entero? No, muchacho, que como tú te comportas. ¿Y qué dice Cristo? Mira tu ojo primero. Si tú tienes un palo, estás viendo la astilla del otro, pero tú tienes un palo. Por eso es que dice la Biblia, examinémonos nosotros, nuestro corazón. No dice examina el corazón de la otra persona. Te dice examínate el tuyo. Mire lo que continúa el diccionario bíblico con la humildad. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. Amados, esto no es de vez en cuando. Esto es que hay que vivir negándose a uno mismo y con la cruz todo el tiempo. Pero más con las personas religiosas. Y para que usted entienda cuando yo digo religioso, una persona criada en la iglesia, que nunca ha vivido la suciedad del pecado, como los que se han convertido ya de adultos. Una persona criada en la iglesia o que piensa que es buena, no va a entender esto. Tenemos que reconocer que dependemos de Dios en todo momento. Dependemos de Dios en todo momento. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que hay que aprender a darles valor por encima de sí mismo. Este es el diccionario bíblico. Job 22:29, Salmo 10:17, Proverbios 3:34, Proverbios 29:23, Isaías 57:15, Romanos 12:16. La Biblia dice que Dios es el que atiende a los humildes. Segunda de Corintios 7, y les da gracia. Primera de Pedro capítulo 5. Cuando a lo mejor tú te puedas sentir menospreciado o menospreciada porque le estás dando valor a otra persona y todavía no sientes que te den valor a ti Dios te dio valor. Te dio un valor tan grande que murió en la cruz por ti. Él murió en la cruz por mí. Ese valor nadie lo puede igualar. El valor que te da Dios a ti, que me da Dios a mí, nadie lo puede imitar, amados. Dios atiende a los humildes. Dice, a su tiempo, Dios exaltará a los humildes sobre los soberbios que los oprimen. Salmo 147:6 y Lucas 1:52. El Señor Jesús es el ejemplo, el paradigma, amados, de la humildad, pues siendo Dios de gloria, se humilló a sí mismo, asumiendo naturaleza humana, y dio en todos sus pasos el verdadero ejemplo de humildad, en todos sus tratos con la gente que lo rodeaba. Entienda bien, en la manera que él trató a los pecadores, fue un ejemplo perfecto para nosotros. Y en la manera que trató a los religiosos, es un ejemplo de nosotros de elección también. Pero cuando tuvo que corregir, corrigió. A Pedro lo llamó Satanás. Aléjate de mí, Satanás. De hecho, se lo dijo, te van a zarandear como paja. Tú te crees grande y te van a, como un papelillo, te van a sacudir, le dijo a Pedro. Pero lo importante es que Dios lo atendió. Porque le dijo, cuando falles, tú vas a volver. Y vas a volver y vas a restaurar a los demás. ¿Por qué Pedro volvió? Porque Dios oró por él. Cuando nosotros vivimos de humildad, en humildad y mostrando humildad, Dios está orando por nosotros y no nos va a dejar en el piso. Haz la prueba. No nos va a dejar en el piso. La verdadera humildad, amados, se distingue de la forma falsa de humildad que lleva a una hipocresía. Se trata más que de un voluntario desprecio de uno mismo, de una honesta valoración de uno mismo como criatura. Y aquí fue lo que yo dije al principio. El pecador más grande que usted conoce es usted mismo. El pecador más grande que yo conozco soy yo. Y por eso es que debemos depender del Señor. Dice también que una honesta valoración de uno mismo como criatura y de la adquisición de la conciencia de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios
y que todo ello es a fin de que podamos servir con la actitud de corazón regida por el Espíritu Santo y descrita bajo el nombre de fruto del Espíritu en su multiformidad. Por eso dice la palabra que el fruto del Espíritu, amados, y termino con esto porque no tengo tiempo para más. Te dejo con esto. El fruto del Espíritu. Estos no son dones que Dios le da a la iglesia en diferentes formas. Este es algo que tú y yo tenemos que tener. Es el fruto del Espíritu como cristianos. Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Después en Gálatas continúa. Ese fue el capítulo 5, verso 22. Pero después te lee el capítulo 6, también te dice, ayúdate los unos con los otros. Debemos ayudarnos. Debemos pensar en los demás más alto que nosotros mismos. Dice, ayúdense a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, en el verso 3 del capítulo 6, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Nosotros no somos nadie sin Cristo. Estábamos perdidos. Por eso es que debemos examinarnos en nuestro corazón y vivir con humildad. Vivir con humildad y tener dominio propio. Leo otra vez en Gálatas 5, verso 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Padre, te damos gracias por este estudio en esta hora. Ayúdanos a vivir humildad y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. La única manera de poder cumplir con eso es con la ayuda de tu Espíritu Santo, porque nuestro sistema, nuestra carnalidad está hecha para que todo sea para nosotros, que vivamos de una manera egoísta. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Que todo sea para mí, que la bendición sea para mí, que la revelación sea para mí, que las cosas buenas sean para mí. No, la Biblia no habla de esa manera que debemos vivir, sino que tengamos un aprecio y un amor por los demás más alto que el de nosotros. Ayúdanos a vivir de esa manera. Sana al que necesita sanidad, restaura al que necesita restauración y ábrele el corazón, Señor, y los oídos espirituales al que necesita entender esta palabra, empezando por mí, Señor, por nosotros mismos, como el examen nos dice que nos examinemos para vivir de una manera mejor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Vamos a ver si nos podemos ver la próxima semana en el próximo estudio. Una vez más nos despedimos de Vida Orlando. Gracias, amados.